¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidas a esta sesión del Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género. Mi nombre es Lilia Vallardo y bueno, pues me acompaña aquí en esta mesa la doctora Monraz. Buenos días, Lilia. Buenos días, doctora Lilia. Buenos días a quienes nos están siguiendo, también a Nadia, que se encuentra con nosotras. Bien, esta mañana tendremos dos ponencias. Nos acompañan vía Zoom la licenciada Alejandra Justo Cabrera y bueno, pues también la maestra Mariana da Silva Rodríguez de Lima. Y bueno, pues quisiera entonces comenzar presentando a nuestra primera ponente, que justo es la licenciada Alejandra Justo Cabrera, quien radica en la Ciudad de México. Ella va a presentar una ponencia titulada Criar la poleis, el matrimonio como elemento constitutivo en la formación de ciudades-estado griegas durante el periodo arcaico, siglo VIII al siglo VI antes de Cristo. Y bueno, pues me voy a permitir leer su síntesis curricular. Ella es licenciada en Historia por la Universidad de Anáhuac, México Norte, y estudiante de la maestría en Culturas de la Antigüedad por la misma institución. Sus líneas principales de investigación se centran en la historia de género y la historia de las mujeres en los periodos de la tardoantigüedad y la Edad Media. Ha impartido múltiples ponencias en la Facultad de Humanidades, Filosofía y Letras de la Universidad de Anáhuac, así como en encuentros estudiantiles. En el año 2020 participó en la redacción e investigación de los cuadernillos novohispanos del Museo Franz Mayer y es coautora del libro Historia de la Universidad de Anáhuac, 1964-2020, que se publicará en el presente año. Bueno, les recuerdo la dinámica del seminario. Cada ponente tendrá hasta media hora para hacer su presentación. Posteriormente le daremos la palabra a una lectora, que en el caso de la licenciada Alejandra Justo, su lectora y comentarista será la maestra Imelda Gutiérrez, una disculpa. Tendremos unos minutos también para preguntas y respuestas. Y bueno, pues también por parte de la maestra Mariana da Silva, la va a comentar la doctora Hilda Monraz, quien me acompaña, y también tendremos algunos minutos para hacer comentarios a su ponencia. Una vez dicho esto, le daré la palabra a la licenciada Alejandra Justo, pidiéndole pues que a lo mejor esté atenta al chat, porque ahí es donde de alguna manera les haré saber si el tiempo ya está terminando. Adelante, bienvenida Alejandra al Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género del Colegio de Jalisco. Te escuchamos. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todas, a todos los que están aquí con nosotras. Agradezco mucho que se me haya otorgado este espacio para platicarles sobre mi investigación y aprovecho para agradecer a las miembros del seminario justo por abrir este espacio de diálogo seguro para todas las investigadoras. Me permito entonces compartirles pantalla, ¿cierto? Muy bien. Por favor, avísenme si la pueden ver sin ningún problema y también si me dejo de escuchar. Sí, la Sí, vemos bien y te escuchamos bien. perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues justamente esta investigación titulada, por supuesto, Criar la polis, el matrimonio como elemento constitutivo en la formación de ciudades-estado griegas durante el periodo arcaico, surge a partir de una gran inquietud sobre el estado de los estudios de las mujeres en el mundo de la antigüedad, ¿no? Bueno, pues cuando uno se enfrenta a estudiar la antigüedad a partir justamente o desde el enfoque de las mujeres, surgen muchos retos metodológicos bastante complejos. Y sin duda alguna, pues son los registros escritos y la falta de ellos uno de los más grandes, ¿no? En el caso de la Grecia arcaica, que es un tema someramente tratado por la historiografía, realmente contamos con muy pocas obras que siquiera mencionen a las mujeres como parte de este espacio doméstico al que se les ha destinado o se les ha confinado, mejor dicho, ¿no? Contamos con algunos autores como Hesíodo, que ya iremos tratando en esta participación, pero el punto aquí central es que no contamos con escritos de autoras o de
de mujeres que hablen sobre su propio papel en el devenir histórico, ¿no? Justo con todos estos procesos y retos metodológicos, pronto surgió esta idea de que el matrimonio, que es por supuesto la actividad femenina por excelencia en la antigüedad, pues sirve también como un elemento catalizador para poder estudiar la historia de las mujeres sin necesariamente recurrir siempre a estas voces masculinas que por supuesto pasan por el tamiz patriarcal todas las actividades que las mujeres realizan, ¿no? El punto central entonces de esta investigación es postular que las mujeres griegas, perdón, las mujeres que vivieron en los mundos griegos sí tuvieron una incidencia importante desde el espacio doméstico, desde la parte del matrimonio, pero no solamente en esa esfera que está supuestamente separada de la parte política y social, sino que ellas también incursionaron en la formación identitaria de uno de los inventos más grandes de toda la antigüedad, que es, por supuesto, la invención de la polis. Entonces, justamente planteamos que el matrimonio griego indígena, no con las mujeres griegas, sino con las mujeres a las que los griegos van a conocer en los procesos de colonización de los que ya les iré contando, van a ser las que den rasgos nuevos identitarios y que forjarán las polis con diferentes tipos de, por supuesto, características que se van a ajustar al espacio geográfico, ¿no? Bueno, pues brevemente, el proceso de colonización en la época arcaica precisamente se da del siglo VIII al siglo VI antes de nuestra era y tiene características bastante clave, ¿no? Para empezar, el periodo arcaico es ya lo que se estipula como el abandono de la época oscura griega y quiere decir que Grecia ha terminado con este siglo o estas épocas de aislamiento económico. Cuando se inaugura el periodo arcaico, Grecia inaugura también los procesos de comercio con el Próximo Oriente y eso impulsa inevitablemente un aumento demográfico y también un auge económico. En este momento en el que Grecia está buscando salir y establecer más centros comerciales, surgen los procesos de colonización como parte de este alivio que ya estaban buscando desde el periodo de la Edad Oscura. Justamente al mismo tiempo en el que Grecia se enfrenta a el auge económico este aumento demográfico, también comienza a surgir ya lo que conocemos como la polis. ¿Cómo podemos definir nosotros la polis o la polis? A partir específicamente de esta definición que me pareció muy exacta de Domínguez Monedero, que nos dice, me permito leerla, la polis es una comunidad microdimensional jurídicamente soberana, autónoma de carácter agrario, dotada de un lugar central que le sirve de centro político, social, administrativo y religioso, ¿no? Entonces, precisamente esta polis, que no es una forma de gobierno que ya haya sido totalmente estructurada inaugurándose el periodo arcaico, va a también tener lugares de experimentación que van a ser las colonias. Cuando Grecia se postule entonces este proceso colonizador, las mismas colonias que se asienten en la zona de la Magna Grecia y de Sicilia van a fungir como laboratorios de experimentación y se van a ajustar a diferentes tensiones. Justamente en este mismo periodo, cuando Grecia está experimentando este gran aumento, tanto económico como demográfico, va a surgir una nueva clase social, que son los aristoi. Los aristoi van a ser los grandes terratenientes que van a monopolizar las parcelas de tierra más fértiles y que van a provocar que haya una mala distribución de tierras y eso va a repercutir directamente en las herencias. En estos momentos en Grecia es muy importante heredar tierras porque así los hijos, los primogénitos y los demás hijos, si es que alcanzan esas tierras, pues pueden empezar a cultivarlas y construir sus casas y por supuesto también forjar sus familias. Sin tierras es muy complicado que un joven en edad casadera llegue a formar un matrimonio justo o llegue justamente a cumplir ese objetivo de ejercer su posición como ciudadano. Entonces, el hecho de que estos aristoi pues, hayan empezado a monopolizar las tierras va a empezar a acumular también una serie de problemas y tensiones al interior de Grecia, porque habrá muchos jóvenes en edades muy casaderas que no tengan esta posición o esta oportunidad de ejercer su vida ya como ciudadanos. Las colonizaciones entonces se van a dar en todas estas zonas que les marco yo en el mapa y sirven para varios propósitos y el más importante de ellos sí va a ser el establecimiento de nuevas rutas comerciales y de redes de apoyo para el beneficio de la metrópoli, que es ya la polis que se está estableciendo, pero que se está forjando a través de ese tiempo.
Por supuesto, en cuanto se forman estas expediciones coloniales, de las cuales no sabemos mucho todavía porque las fuentes no las retratan tan certeramente, también se va a aliviar esa tensión social. ¿Quiénes van a ir a buscar esas nuevas tierras fértiles? ¿Quiénes van a pasar de segundones en la metrópoli y llegar como los fundadores de las colonias? Justamente estos hombres jóvenes que no tienen una familia y que no tienen tierras para cultivar, ¿de dónde salen? Entonces, ¿por qué se plantea en un principio que no son las mujeres griegas quienes también van a estar en estos procesos coloniales? Porque la mujer no hereda las tierras del padre. La mujer espera en casa a que se le ofrezca una oportunidad de matrimonio apta y entonces no tiene ninguna necesidad de salir a estas expediciones en primer lugar. Entonces, ¿cómo vamos a ubicar espacialmente y temporalmente este proceso colonizador? Pues con la fundación de Cumas en el 750 a.C. Los griegos van a establecer dos tipos de colonias, se les han llamado en primer lugar la poikia, en segundo la emporia. La poikia son las colonias que vamos a tratar en esta ponencia y que justamente son centros urbanos que se van a fundar con el único objetivo de ser permanentes y aportar al crecimiento económico y comercial de la metrópoli. Las emporias son solamente centros comerciales que, digamos, son de entrada por salida. Ahí no van a estar hombres que precisamente quieran buscar tierras para cultivarlas o quieran casarse. Ahí van a estar personas que ya tienen como el oficio del comerciante y van a empezar a enriquecer también esa parte de las rutas comerciales. En el caso de la Poiquia, sí es una colonia propiamente y se funda a través de la figura del oikistes, que les pongo aquí. El oikistes es la persona, usualmente un aristoi, designado por el oráculo, designado por el gobierno, para que justamente lleve el fuego sagrado y funde la ciudad. Este oikistes tiene otra función muy importante que es la precolonización. Cuando Grecia se propone colonizar un lugar, no llega desde cero. Lo primero que hace es tener un primer contacto con la población indígena para ver si no son recientes a las prácticas que se llevan a cabo en Grecia. Entonces, en primer lugar, no se llega a una colonia absolutamente desconocida porque el oikistes, acompañado de la sacerdotisa, llega justamente a poner los límites de este asentamiento nuevo. Justamente aquí las sacerdotisas sí juegan un papel importante porque son mujeres griegas que van y tienen contacto con la población indígena, pero ellas no permanecen en las colonias. Ahora, justamente la ausencia de las mujeres griegas es bastante clara desde la arqueología hasta las fuentes escritas, porque hay que tomar en cuenta que las mujeres griegas del periodo arcaico y también como lo será en el gran periodo clásico que es más familiar con nosotros, tienen una condición sumamente doméstica. ¿A qué quiero decir? Que si las mujeres han sido mantenidas, alimentadas y dotadas por sus padres, es porque eventualmente ese sacrificio se va a retornar con un matrimonio que favorezca a la familia. Entonces la mujer, si beneficia a la familia, tiene que estar cerca de ella. No puede irse a una colonia a explorar nuevas tierras o a buscar esposo en los nuevos colonizadores, porque también las mujeres dependen mucho de, por supuesto, la gran virtud que es la virginidad para que ellas tengan un matrimonio favorable. Entonces, imaginen ustedes que un montón de mujeres griegas van solas a estas expediciones con un montón de hombres jóvenes casaderos. No, evidentemente no resulta de esa manera, ¿no? Y también en este momento hay que preguntarnos sobre los registros arqueológicos. No se han encontrado hasta el momento necrópolis que tengan muchos restos de mujeres griegas justo en los asentamientos coloniales, pero que sí se encuentran las mujeres indígenas. Entonces, las mujeres indígenas que van a hacer este complemento geográfico, esta es la propuesta del trabajo de investigación, van a fundar junto con los colonizadores estas polis, que son laboratorios de prueba y error y que nos van a dar fundamentalmente las grandes polis del siglo V, sépase Atenas y Esparta, ¿no? Entonces, ¿por qué van a ser importantes estas mujeres indígenas que van a tener este contacto con los colonizadores? Porque ellas van a establecer en un primer momento el primer contacto con las relaciones jurídicas, comerciales, el espacio geográfico. Van a ser estas mujeres no solamente las esposas de los colonizadores, que ya veremos cómo se llevan a cabo esos matrimonios, sino que van a ser justamente el recurso principal para que se llegue a una segunda generación. Si el propósito de la colonia es ser permanente, no podemos enviar solamente a
unos cuantos colonizadores y después exportar a mujeres griegas, que ya vimos lo peligroso que es, sino que estas mujeres indígenas van a ser las que después procreen legítimos ciudadanos griegos mediante el rito del matrimonio, y la colonia entonces se enriquecerá a partir de estas experiencias. Justamente es una relación, quiero pensarla un poco quid pro quo, tiene sus detractores, por supuesto, porque estos hombres que llegan a las colonias llegan en una posición mucho más acomodada de la que tenían en la polis. Y entonces, evidentemente, fundan grandes tierras, fundan grandes ciudades, y las mujeres que contraigan matrimonio con ellos, pues van a estar en este proceso igual. Los detractores del matrimonio griego indígena nos cuentan que no se pudieron llevar a cabo este tipo de ceremonias porque los griegos consideraban a los indígenas bárbaros. Y esto es una idea muy interesante. Sin embargo, esa polarización griego-indígena no está presente en las fuentes hasta el siglo V y después de las guerras médicas, porque justamente va a ser este contacto con estos enemigos lo que le va a propiciar a los griegos este concepto de bárbaro que antes no es visible en la época arcaica. Entonces, ¿por qué también va a ser importante que las mujeres indígenas formen parte de este complemento geográfico y demográfico, perdón, y no las griegas? Porque también nos marcan las fuentes que es necesario casarse con una mujer que viva cerca de ti para que conozca sus costumbres, justamente por una de las obras de la didáctica moralizante griega más importantes del periodo arcaico, que por supuesto es Hesíodo con los trabajos y los días. Me permito leerles esta cita. Nos cuenta Hesíodo: cásate con una virgen para que puedas enseñarle buenas costumbres. Sobre todo, cásate con una que viva cerca de ti y sea observadora de todo lo que le rodea. Procura que tu matrimonio no sea una broma para tus vecinos. Y esto es sumamente interesante porque Hesíodo nos dice entonces que un hombre debe casarse con una mujer que viva cerca de él, que conozca a su familia. ¿Esto qué implica? Que la mujer recibe constantemente el apoyo familiar cuando hay situaciones de crisis. Si se mandaran mujeres griegas a las colonias, perderían este lazo familiar porque la metrópoli en un principio deja de apoyar a la colonia una vez que se establece. Y también es muy importante observar que Hesíodo menciona justamente que el matrimonio debe ser validado por la comunidad que te rodea. Y esto es muy interesante entonces. Por supuesto, no quiero que pensemos que las mujeres indígenas o sus familias o sus padres permitieron que se llevaran a cabo estos matrimonios sin ningún tipo de objetación. Por supuesto, van a ser el rapto y la violación uno de los métodos que también van a usar estos nuevos colonizadores al llegar a los centros nuevos que van a fundar junto con la población indígena. El rapto y la violación lo tenemos muy presente en Grecia, pero no tanto en la práctica, sino en la mitología. Quiero que pensemos en la fundación de las ciudades, en los grandes raptos, en Helena y Paris, Perséfone y Hades. Justamente el hecho de raptar a una mujer tiene como única finalidad tener relaciones con ella y despojarla de esta virtud que es su virginidad. En el momento en el que los griegos pudieron haber raptado y violado a estas mujeres que lo hicieron y nos cuentan las fuentes, ahora les pongo un fragmento. Tenemos entonces que la mujer que perdió este valor que le provee de un matrimonio muy seguro y que incluso a lo mejor puede llegar a escoger, ya no puede y lo mejor que le queda es contraer matrimonio con su agresor porque es la única oferta que seguirá en pie después de todo esto, ¿no? El rapto también no fue la estrategia fundamental de los griegos colonizadores, simplemente porque no es algo que sea tan viable en el aspecto de que cuando uno llega a fundar una colonia no quiere encontrarse de primera mano enemigos en una población indígena que conoce sus espacios geográficos perfectamente. Entonces, no es usual que encontremos en las fuentes a los griegos hablando de cuántos raptos o cuántas mujeres se tomaron, porque evidentemente eso crea conflictos con la población indígena que les lleva varias ventajas. Y también es muy interesante mencionar que sí sucedió porque la legislación contra la violación no fue vigente hasta el siglo V, ya con Pericles. Entonces era una práctica muy conocida y muy utilizada. Aquí les pongo, por ejemplo, la narración que nos hace Heródoto con la fundación de Mileto y se mencionan varios puntos muy importantes. Heródoto nos cuenta: por cierto que aquellos nobles jonios que partieron del Pritáneo de Atenas y creen ser los jonios más nobles no se llevaron mujeres a la colonización, sino que tomaron esposas a unas carias a cuyos padres habían dado muerte. En razón de este asesinato, las mujeres en cuestión se impusieron el precepto que sancionaron con juramentos y transmitieron a sus hijas
de no comer nunca en compañía de sus esposos ni llamar a sus respectivos maridos por su nombre, dado que habían asesinado a sus padres, esposos e hijos y después de haber cometido sus crímenes estaban conviviendo con ellas. Estos hechos ocurrieron en Milet. Entonces, muy interesante que Heródoto nos menciona que las mujeres en un primer principio no llegaron a ser parte de esta fundación de las colonias y que a veces los colonizadores llegaban a cometer estos actos, ¿no? Ahora que entonces hemos centralizado la idea de que las mujeres indígenas van a ser justo este complemento demográfico, también hay que entender que no sufrieron un proceso de helenización unilateral. En la historiografía, el proceso de colonización se ha entendido hasta muy entrado el siglo XX como un proceso también de helenización. ¿A qué me refiero? Que las comunidades indígenas, las personas indígenas a las que van a conocer estos griegos, van a abandonar paulatinamente sus prácticas y van a adoptar exclusivamente las griegas. Esto no es posible porque en principio si las mujeres van a residir en el espacio doméstico como estaban acostumbrados los griegos, van a administrar el hogar, van a administrar el oikos, pero van a estar encargadas de partes fundamentales como la crianza de los hijos, la práctica del tejido, la cocina, la cerámica y todas esas cosas que van a convivir al interior del hogar van a ser parte fundamental en la construcción de la polis, porque estas mujeres no están criando cualquier tipo de hijos, están criando ciudadanos que ya fueron legitimados mediante el matrimonio y que van a ejercer su papel en la nueva y creciente polis. Entonces, más bien sería un proceso de aculturización que podemos nosotras observar muy interesantemente a partir de los registros arqueológicos. Siempre en la historia antigua hay que remitirse a la arqueología porque justamente la falta de registros escritos a veces puede proveer de teorías que no sean muy certeras. Aquí les presento yo 4 piezas de cerámica, 2 de ellas propiamente griegas de figuras rojas y las otras 2 son parte de estos procesos, no, lugares de asentamiento donde llegaron a colonizar los griegos. Entonces quiero que observemos, por ejemplo, esta trocela siciliana que les pongo de este lado y cómo es que asemeja totalmente a el Nestóride del siglo V ya propiamente. Si bien no se mantienen los patrones, que son ya figuras más complejas, evidentemente en la cerámica griega, tienen igual la forma, la tipología, y además pues se conjuntan, ¿no?, con los patrones fitomorfos y geométricos que tienen ya particularmente la cerámica de las zonas de Sicilia y de la Magna Grecia. También, por ejemplo, está esta crátera protocorintia que yo les coloco aquí del 725, perdón, esta de acá, y la crátera griega ya del siglo VI. Igual hay muchas formas que se asemejan y lo interesante es que estas cerámicas que les muestro fueron halladas en contextos domésticos. La mujer se encarga de producir estas cerámicas y es muy interesante ver cómo se fusionan ambas partes de esta aculturización que por supuesto dan como resultado una polis que es única en su tipo, cuya formación identitaria no se parece en nada a la metrópoli. Entonces, para ir ya cerrando mi participación, justamente se plantea entonces que la formación de la polis va a depender casi exclusivamente del matrimonio griego-indígena para una conformación identitaria que justamente en este proceso en el que la polis está experimentando va a recibir mucha influencia de parte de la población indígena y va a surgir por una identidad que no se parece en nada a la metrópoli y que en un principio no se pensó que fuera idéntica. Y lo más interesante, que las mujeres, incluso desde el espacio doméstico, incluso desde la subordinación de un matrimonio que ellas no eligen y que se pudo llevar a cabo de formas muy complicadas y muy tristes, pues va a incidir en la conformación, en la construcción de uno de los inventos más grandes del Mediterráneo que se va a tomar como modelo político durante muchos siglos más. Entonces, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias, Alejandra, y felicidades por tus avances de investigación. La verdad es que en lo personal me aportan mucho. Creo que efectivamente, al menos aquí en México, conocemos poco sobre el tema que tú nos presentas esta mañana. Y bueno, quisiera darle la palabra a la maestra Imelda Gutiérrez. Voy a leer una síntesis curricular de la maestra
quien pues también nos está acompañando por Zoom. Ella es licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara, maestra en estudios sobre la región por el Colegio de Jalisco y doctorante en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara. Sus intereses de investigación son la historia de las mujeres en los siglos XIX y XX, el feminismo en el siglo XX, mujeres agentes de cambio y subalternas e historia de las mujeres en los marcos legislativos del siglo XX. Es cofundadora de este seminario de redes femeninas en la historia y estudios de género, así como integrante del proyecto de investigación Ciencia de la Frontera CONACYT 2019. Entre sus publicaciones se encuentra el capítulo del libro Hasta que el divorcio nos separe, Leyes y Género en Jalisco 1914-1921, en el libro La Constitución de 1917, Antecedentes, Cambios y Trascendencia, coordinado por la doctora Cristina Alviso y publicado por el Colegio de Jalisco. También Redes Femeninas en los Juicios de Divorcio, en el libro Redes Femeninas en la Historia y en la Actualidad, coordinado por su servidora Lilia Vallardo y la doctora Giselle Macías y publicado por el Colegio de Jalisco. Bienvenida, Meli, te escuchamos con atención. Hola, buenos días a todas, todos los que nos escuchen. Muchas gracias por la invitación a Lilia, a Hilda, a Nadia, que siempre están trabajando muy duro en el colegio para hacer que los trabajos de la red del seminario estén como muy vigentes, ¿no? Y también agradezco que me hayan invitado a leer el texto de Alejandra Justo Cabrera, y bueno, me encantó este texto, disfruté mucho leerlo, y bueno, creo que algunas de las dudas que tenía o comentarios ahora con tu exposición, Alejandra, pues han quedado un tanto resueltas, pero me surgieron unas nuevas y entonces pues voy a ir ahí combinando con la improvisación. Pero bueno, algunos de los comentarios sí los voy a leer para no perder el tiempo y bueno, para centrarme, ¿no? en las ideas. Bueno, este trabajo, el trabajo que yo leí, el de la licenciada Alejandra Justo Cabrera, está constituido por 21 cuartillas, está estructurado de la siguiente manera. Tiene un resumen, introducción y los capítulos de el nacimiento de la polis y la colonización griega, el matrimonio griego indígena en función de la polis, de la casa a la ciudad, la mujer y el desarrollo identitario de las colonias y conclusiones. Y bueno, en este sentido, este es un texto con una excelente redacción, con una estructura clara, precisa, con notas a pie de página y una bibliografía. Particularmente me gustó muchísimo la manera en la que enfocaste el hilo conductor, que fue pues en todo el texto. Está muy bien estructurado y bueno, eso siempre se agradece, ¿no? Leer un texto que sí tiene estas coherencias, la verdad es de que es muy alentador y pues se lee rapidísimo, ¿no? Permítanme un segundito para ver cuánto es el tiempo que tengo. Ya vi. Bueno, este trabajo, si bien está constituido a partir de las fuentes secundarias, que es lo que yo vi en el texto, ahora que tú nos estás platicando sobre estas cuestiones metodológicas que retomas algunos elementos de la arqueología, justo me gustaría preguntarte, ¿cuáles son estas herramientas metodológicas que tú haces o las que utilizas para llegar a estas conclusiones, ¿no? Ahorita que nos muestras estos elementos de la cerámica, me gustaría preguntarte, ¿no? ¿Cómo estás, qué preguntas le haces o si metodológicamente, cómo manejas este tipo de materiales para hablar de las cuestiones de las mujeres en el matrimonio en ese periodo en particular, ¿no? Que creo que eso es lo que nos está interesando de este texto. Y bueno, también en el texto que yo leí
justo hablas, o sea, las fuentes de las que tú estás, en las que tú investigaste, fueron fuentes secundarias y ponen en el centro la intención de explicar la relación que existió entre la política, la construcción de la polis y el papel que jugaron las mujeres en la Grecia durante el periodo antes mencionado, que bueno, lo logras muy, muy, muy bien. Y bueno, Alejandra identificó en la bibliografía consultada que el matrimonio y el rapto fueron prácticas que emplearon los griegos para apropiarse de un territorio. Ahorita en tu presentación, pues ya nos dices que no fue tan recurrente, pero yo ahí tendría mis dudas, ¿no? Porque justamente esos textos, como son fuentes secundarias, pues nos habla desde la perspectiva o desde la narrativa de los hombres, ¿no? Entonces, también la idea sería pensar qué fue lo que realmente pasó desde la propia visión de las mujeres, o por lo menos consultar textos que sean de mujeres feministas o de arqueólogas feministas que ya se hayan, pues, que se hayan metido, ¿no? A este tipo de discusiones que yo casi podría asegurar que es otra narrativa, ¿no? Y que esa es la invitación a la que yo quiero llegar o a la que te quisiera compartir, ¿no? Que intentaras como un poco desfasarte de esa narrativa masculina, androcéntrica, que ha sido histórica por muchísimo tiempo, tanto de los historiadores como de los arqueólogos, ¿no? Para que tú misma vayas observando qué es lo que hay con estas otras evidencias, ¿no? Y que haya una nueva interpretación. Entonces, bueno, en esta cuestión del ámbito político, el elemento fundamental para construir la polis, ¿no? Que es, o sea, cómo el matrimonio fue la herramienta jurídica para construir esa polis o ese elemento político que, bueno, se llevó a cabo con los griegos, pero que hasta el siglo XVIII se construyó con esta cuestión de la ciudadanía, ¿no? Sin embargo, aquí yo te preguntaría, ¿lograste observar cuál era la postura de las mujeres ante esta situación de violencia sexual? Que para mí es una violencia sexual, pero no sé, tú nos compartirás si realmente estás observando esto aquí, ¿no? Y bueno, respecto al tema de esas violencias sexuales en relación a las colonizaciones que ha habido pues en todo el mundo, yo de las que conozco son de las que ha habido aquí en América Latina y bueno, Jules Falquet ha analizado muy particularmente algunas de estas prácticas o herramientas que se utilizan justo desde la violencia sexual para apropiarse del territorio que es conquistado y por ende los cuerpos de las mujeres, ¿no? Porque una vez que se conquista el territorio, pues van con las mujeres y era lo que tú decías, ¿no? Tienen hijos y los hijos son el producto de esta combinación de los colonizadores con las personas originarias. Y bueno, también hay otro texto que es de Julia Marches, es un artículo que se llama Del cuerpo en el territorio al cuerpo territorio, elementos para una genealogía feminista latinoamericana de la crítica a la violencia. Entonces, justo también nos permite entender cómo funciona esta herramienta o esta estrategia política que es muy violenta y que está dirigida hacia los cuerpos de las mujeres, ¿no? Que creo que va un poco por allí lo que tú estás planteando, pero que aún así como que queda todavía muy, muy lejano, ¿no? Pero no sé si ese sea tu interés de analizarlo desde esa perspectiva. Y bueno, otra observación que yo miré es que quería preguntarte, ¿por qué utilizas el concepto de indígena, de mujer indígena? ¿Es correcto decir este concepto indígena en un contexto griego? Bueno, porque, por ejemplo, a mí me saltó pensando en que justo, pues, las mujeres o el concepto indígena es un concepto jurídico que se creó en América Latina, que es un concepto jurídico estamental que crearon los españoles cuando llegaron a América Latina para nombrar a las personas originarias de este territorio, pero que actualmente se ha reconocido que es
que ese concepto pues es obsoleto, que invisibiliza y homogeneizaba el abanico de comunidades que había en todos los territorios, ¿no? Entonces, mi pregunta es esta, o sea, ¿es pertinente utilizar ese concepto para un contexto completamente distinto, que es el griego? Según de lo que recuerdo de ese, o sea, de esos contextos griegos, creo que de ahí surge la palabra extranjero, ¿no? Que el extranjero es el que no es griego, entonces, según yo, no sé, habría que buscarlo justo y rastrear ese concepto jurídico que creo que va por allí, ¿no? Entonces, solamente eso como atender a a estos conceptos que sean, que tengan relación al tiempo y al contexto que pertenecen, ¿no? Y bueno, aquí tengo una pregunta que es, para ti, ¿por qué es importante este estudio? En este sentido, me gustaría retomar la propuesta de Julieta Paredes y Adriana Guzmán desde el feminismo comunitario, quienes cuestionan conceptualizar el tiempo de la forma lineal, que trae consigo un supuesto de transformación que va de lo peor a lo mejor, ¿no? Y por ende, de lo incivilizado a lo civilizado. Ellas, en cambio, rescatan la conceptualización del tiempo de las comunidades bolivianas pensando circularmente. Siempre viene y va, y es constantemente, así como el círculo no tiene punto de partida ni meta. No hay principio ni fin. Y bueno, ellas, cito textualmente su texto, dicen, hay que caminar mirando el pasado porque el pasado está delante, lo puedes ver y el futuro está detrás. No lo conoces, no lo puedes ver. En este sentido, te pregunto, ¿para qué nos sirve conocer el matrimonio como elemento constitutivo en la formación de ciudades, estado griegas durante el periodo arcaico en nuestro contexto? O sea, ¿para qué nos podría ayudar a explicar eso que ya sucedió? Yo en algún momento dije, ay, pues sí, seguramente es porque es muy similar a un contexto del siglo XVIII, ¿no? Después de la Revolución Francesa, donde buscan o donde se justifica que las mujeres entran a esta condición jurídica de ciudadanas a partir del matrimonio, pero no sé, o sea, yo eso es lo que yo pienso, pero no sé tú cómo lo estés pensando o si encuentras algún vacío en la narrativa de la historia de los griegos y es por eso que te interesó mirar eso, o no sé, no sé, o sea, me gustaría escucharlo desde cómo tú lo estás pensando. Y bueno, finalmente, yo invito a Alejandra a aventurarse a trabajar con fuentes primarias. El archivo, pues, es un mundo maravilloso que nos permite explicar fenómenos sociales y que, pues, tú lograrías narrarlos muy bien, precisamente porque tu redacción es muy brillante, ¿no? Y bueno, creo también que este tema atiende a unos requisitos particulares de las fuentes primarias, ¿no? Como tú bien dijiste, creo que no hay fuentes primarias de las propias mujeres, o a lo mejor sí las hay y habría que pensar en dónde están ellas, ¿no? Pero por lo pronto me gustaría sugerirte también otro texto que, bueno, a mí me gustó mucho cuando yo lo leí, es este, el de Simone de Beauvoir, El segundo sexo, porque ella justo va hablando de la historia de las mujeres desde la perspectiva de las mujeres. Entonces, hay un apartado que habla de las mujeres griegas, hay un apartado que habla de las mujeres en la Edad Media, hay un apartado, o sea, de todos los periodos históricos, ella lo va hablando, pero desde la perspectiva de las mujeres. Y que muy seguramente ella va a decir, o alguien más va a decir, que esa supuesta colonización, en lugar de ser un privilegio de estar o de entrar en el mundo helénico, pues era tormentoso, ¿no? Porque el cuerpo de las mujeres es la que sufre esas violencias. Y bueno, también extrañé ver en tu bibliografía este libro que muy probablemente sí lo conoces, pero que no está allí. Es el de Historia de las Mujeres que coordinó George Duby y Michelle Perrot. Y bueno, ellos también tienen un apartado ahí de las mujeres, de la participación de las mujeres griegas en la historia y que creo que hay también uno o dos capítulos que hablan del matrimonio y cómo funciona el matrimonio en estas
sociedades. Y bueno, fue inevitable cuando leí tu texto recordar otro texto que es de Michel Foucault, que es la arqueología del saber, que digo, bueno, finalmente es hablando desde la metodología de la arqueología y metafóricamente desde la propia actividad de la arqueología, creo que estos sedimentos del matrimonio pues pueden estar en las capas más antiguas, pero estamos en el siglo XXI y aún está presente esa práctica del matrimonio y la importancia que es ante las sociedades, ¿no? Podemos cambiar en muchísimos sentidos, pero bueno, el matrimonio sigue siendo como algo muy, muy fuerte, ¿no? Para muchas sociedades. Y bueno, hasta allí dejo mis comentarios, esas preguntas. A lo mejor no, no van a tener respuesta ahorita, pero que en algún momento, si quieres que sigamos platicando, voy a mandar tus comentarios y podemos seguir allí con ese diálogo, ¿va? Y bueno, pues muchísimas gracias Alejandra, Lilia, Hilda y a todas las que están aquí con nosotras, que nos escuchan. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Meli, por tus valiosos comentarios. Bueno, quisiera darle la palabra nuevamente a la licenciada Alejandra Justo, no sin antes invitar a las personas que nos están siguiendo, si tienen algún comentario o pregunta, podremos darles cabida al terminar la respuesta de la licenciada Alejandra. Adelante, Alejandra, te escuchamos. Muchas gracias, maestra Imelda, por sus comentarios, los aprecio en sobremanera. Voy a ir intentando responder cada uno de la forma más ordenada que los recuerdo. Pues justamente sobre la metodología de la cerámica para hablar del matrimonio, y creo que esta respuesta puede abarcar otras preguntas que me hizo. En la historia, bueno, estudiar la historia de la antigüedad desde México sí es un reto muy fuerte porque no contamos con archivos, no contamos ni siquiera con varias piezas de cerámica correspondientes a periodos que no son sumamente estudiados. Cuando justo me aventuré como a construir el texto, sí me vi en muchísimos aprietos, a veces por el idioma, a veces por los estudios, a veces por la proximidad que tengo como aprendiz hacia estos temas. Y justamente la cerámica que se emplea en espacios domésticos la utilicé justo para fortalecer este concepto de la culturización, que no solamente fue una helenización forzada, porque si no todas las piezas producidas corresponderían solamente a la parte griega. Entonces también muchos elementos que son visibles de estas ahora justo pasaré al nombre de comunidades indígenas, ¿no? A los pueblos indígenas en estas zonas de Grecia, pues justamente son visibles a través de los patrones fitomorfos y a través de los patrones geométricos. Es muy complicado establecer una metodología sin utilizar las fuentes secundarias porque evidentemente no tengo acceso a el trabajo de campo, no necesario justo para este tipo de trabajos que yo sé que es muy, muy, muy urgente utilizar. Sobre justamente la violación y el rato desde la perspectiva de los hombres, creo que en todo el trabajo queda bastante claro que es muy complicado encontrar relatos y narrativas sobre las mujeres. Claro, esto no me exime de seguir buscando y escarbando más títulos de mujeres griegas que hablaran sobre este tipo de perspectivas y tratos que seguramente habrá. Tal vez no a través de la tradición escrita, porque en la época arcaica la escritura era algo muy incipiente, todavía no estaba propiamente estructurado y mucha gente no gustaba de practicarlo o no lo sabía. Entonces llega a ser un poco complejo buscar la perspectiva de las mujeres en una época que no es tan, digamos, tan famosa o tan estudiada como lo es el siglo V, que ya es la Grecia clásica. Entonces, sí, por supuesto, concuerdo que las fuentes son a partir desde siempre la visión masculina y que, por supuesto, pasan por este, como lo mencioné, tamiz patriarcal que evidentemente va a fortalecer la estructura. No van a decir que las violaciones eran malas porque el cuerpo de las mujeres pues estaba siendo transgredido y eso es un punto de vista bastante, bastante fuerte que creo que puede adecuarse a la narrativa que estoy integrando yo en este artículo. Justo también estuve pensando que esto que se habló sobre las múltiples violaciones que pudieron llegar a ser también puede ser estudiado a partir de la bioarqueología, que es otra herramienta
que es muy novedosa y que puede ayudarnos a rastrear este tipo de signos de violencia en más asentamientos o más necrópolis de estas mujeres, perdón por seguirlas llamando indígenas, pondré la anotación de tomar justamente este dato. Y justo pues me refiero a que a través de estos estudios pues también pueden ser visibles los rasgos de violencia. Lamentablemente, como la época arcaica es tan antigua y después llegaron otros asentamientos, sobre esos asentamientos, digo, sépase los romanos y después todo el proceso de la Edad Media, pues va a ser complejo encontrar específicamente esos rasgos a través de la arqueología. Lamentablemente es la arqueología lo primero que surge y luego son los registros escritos cuando hablamos de la antigüedad. Entonces sí es muy complejo encontrar textos sobre las mujeres y que expliquen su perspectiva sobre las violencias. Lo más cercano que encontré en las fuentes primarias pues es esas narraciones de Heródoto que no se replican en otros textos y también la perspectiva que tiene Hesíodo, que evidentemente es una lectura muy masculina, ¿no? Acerca justamente de, así, de la violación para perpetuar el establecimiento de nuevos sistemas de gobierno. Es muy interesante la perspectiva que me muestra acerca de este proceso en Latinoamérica en el siglo XVIII, porque también he estudiado a las mujeres mexicas y se da mucho con el imperio mexica, que suceden como le explico, suceden justamente estas guerras, a veces acaban en total destrucción y quedan las mujeres y los mexicas utilizan el recurso de la violación para apropiarse también de ese territorio y producir, a fin de cuentas, descendencia que empiece a poblar ese territorio y alimente pues las rutas comerciales. Es muy interesante eso y por supuesto creo que esto es justo lo que más voy a explorar ya como tal en la parte de la violación. Tal vez surja ahí un apartado más en el trabajo de investigación que especifique este tipo de términos. Sobre el concepto de lo indígena, realmente cuando yo leí estos trabajos, estas fuentes secundarias en la historiografía, sí mencionan el concepto de indígena. No me cuestiones en ese momento por qué, aunque sí, como pues por supuesto investigadora mexicana, yo estoy muy acostumbrada a la idea de que ese concepto justo se funda para hablar sobre los pueblos originarios de América, pero sí lo he visto usado por muchísima parte de la historiografía. Y justo es como este fue un trabajo, un trabajo final de mi posgrado, pues también fue revisado no por mi profesor y no hubo ninguna retroalimentación respecto a el concepto de indígena, aunque me parece que por ahí debe haber un cambio fundamental entre cómo se adaptó aquí en América y cómo se recupera en Europa para hablar de los pueblos que no conocen su historia. En este caso, a lo mejor podría sustituirse por pueblos protohistóricos, que es lo que entenderíamos como los pueblos que no pudieron escribir su historia y que solamente son conocidos a través de la historia de otros pueblos con muchísimo más poder. Entonces, es una idea muy interesante. Muchísimas gracias por anotarla. Y sobre el concepto de extranjero, pues realmente sí proviene a partir de Grecia, porque en este momento del periodo arcaico surge el concepto de ciudadano, surge el concepto de ciudad, surge el concepto de ciudadano, y sí hay ya una polarización con los que no son griegos, son extranjeros. En el caso de las mujeres, por supuesto, nunca llegaron a ser ciudadanas y nunca perdieron su cualidad de extranjeras. No eran griegas, eran mujeres, pues sí, propias de esos pueblos en donde llegaron los colonizadores, pero lo interesante es que en este momento se dieron los matrimonios entre estas dos partes porque no había este concepto de bárbaro que luego se va a sumar al de extranjero y que va a significar básicamente lo mismo. ¿Por qué considero que es importante este estudio? Esto es una parte muy fundamental de toda la estructura. El matrimonio yo lo tomé en cuenta como una de las estructuras, instituciones que provienen del patriarcado, que provienen del Estado, que formalizan el trato de la comunidad, pero le intenté dar un giro para que fuera una manera en la que las mujeres también pudieron representar su agencia, una forma en la que desconocidamente a través de los registros escritos, pero poco visible a partir de la arqueología, las mujeres van a ser capaces inevitablemente de incidir en las
en los núcleos centrales de la ciudad que van a ser las casas. Entonces, el matrimonio, justamente, que es una tradición muy, muy estructural para las mujeres y que es la actividad por excelencia para ellas, designada desde el nacimiento, pues yo lo tomé como justo una herramienta, pero para intentar hablar de las mujeres. Aunque es una investigación incipiente todavía, porque justo los registros escritos son muy pobres y también la arqueología en ocasiones es difícil tener contacto con ella, pues intenté ver al matrimonio no solamente como algo a lo que las mujeres estaban designadas, sino que también fue una suerte de herramienta en la que pudieron ejecutar, en este caso de las mujeres indígenas, pues sus propias tradiciones y su propia cultura, y no se dejaban apantallar solamente por el proceso de helenización y no se despojaban de lo que ellas eran, sino que lo mantenían y con eso criaban también a sus hijos y esos futuros ciudadanos griegos que probablemente después pues hayan sufrido cambios en esa formación, nacieron también a partir de esta parte mixta, digámoslo así, de su cultura. Entonces, eh, pues sí, estas mujeres indígenas, retomando lo anterior, no llegaron a ser ciudadanas en ningún momento y nunca se pretendió que eso pasara porque ni las mujeres que eran supuestamente griegas eran ciudadanas, entonces mucho menos ellas, ¿no? Sí, sobre las fuentes primarias, pues lo que más pude rescatar en este momento fue Hesíodo, Herodoto, que hablan más sobre esta parte de las mujeres en la época en la que estoy tratando. No quise desviarme tanto del rango temporal porque justo este proyecto quiere apaciguar dos vertientes en la historiografía. Por un lado, la historia de las mujeres y por otro lado, la historia de la Grecia arcaica, que está sumamente eclipsada por el periodo de la Grecia clásica. Entonces no quise yo saltarme tanto esa línea temporal, pero sin duda se pueden encontrar más fuentes que rescaten ese tipo de narrativas. Y creo que sería todo y agradezco muchísimo la bibliografía. Voy a echarle un ojo a todos estos textos maravillosos que me ha compartido y se construirá este artículo de mejor manera. Gracias, Alejandra. Bueno, tenemos algunos comentarios que nos han hecho desde redes sociales. Agradezco a Adriana Orozco Bernaldez, quien comenta: felicidades por la ponencia, licenciada Alejandra Justo, buscar la raíz del matrimonio en el mundo griego. Ya Zúñiga comenta: excelente participación, licenciada Alejandra. Así es, lamentablemente, el grosor de las fuentes primarias también están redactadas por los hombres. Deducir entre cada línea de esas redacciones es lo que nos queda para comprender la importancia de la mujer en el desarrollo y construcción de las ciudades del mundo. Gracias por la conferencia. María Mireya Cabrera comenta: felicidades, licenciada Alejandra Justo Cabrera, excelente conferencia. Bueno, pues también quisiera recordarles que esta sesión está siendo grabada de tal manera que pueden escucharla posteriormente a través de la página del Colegio de Jalisco o bien de la página de Facebook del Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género, así como en Instagram, donde nos pueden encontrar como @redesfemeninas_coljan. Y pues por supuesto también las invitamos a escuchar nuestro podcast en Spotify, que se llama Hilanderas de lo Social. Y bueno, pues quisiera ahora volverle a dar la palabra a Alejandra. Alejandra, ¿quisieras hacer algún comentario? O bueno, alguien de las presentes, sí. Perdón, todavía tenemos unos minutitos. Sí. Adelante, Hilda. Gracias. Sí, gracias. Alejandra, muchas felicidades por tu presentación. Yo pues no he tenido la oportunidad de leer a profundidad tu texto, pero disfruté mucho la presentación. Creo que son esos temas que pues efectivamente hacen falta porque parece que están lejanos, pero en realidad tienen muchas conexiones con la historia de México también. A mí me gustaría insistir mucho en lo que te dijo la maestra Meli en torno a la arqueología, porque, bueno, por ejemplo, desde la historia del arte sí hay posicionamientos muy novedosos y, bueno, no tan nuevos, pero sí debates recientes sobre arqueología feminista o arqueología de género. Sobre todo lo que yo más he leído es a partir de las arqueólogas españolas,
que han hecho trabajos interesantes de pues la revisión de lo que se había hecho anteriormente en algunos lugares de excavación en España, pero también hay mucho sobre Grecia, la antigua Grecia, en términos de arqueología. Y cuando estabas explicando esto, también se me venía a la mente que otra opción es justo revisar desde la historia del arte la arquitectura, o sea, cómo también la construcción y los planos y la idea de la polis también remite a idea de las mujeres sumisas frente a los proyectos varoniles o de los hombres. Entonces, creo que también justo desde la historia del arte te puede dar muchas luces que las fuentes documentales no. Cuando estuvo esta exposición de cerámica en la Ciudad de México, no sé si tú la pudiste ver, fue también muy develadora. Fue cerámica original que llevaron de Grecia, de diferentes periodos, al Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México. Y a lo mejor creo que el catálogo completo y algunas fotos de esa exposición están en la página del INAH. Yo la vi personalmente, me parece que en 2013 o 2014 fue. Entonces, a lo mejor también sería otra cosa interesante porque había varias cerámicas, la cerámica cerámica en griego, había varias cerámicas, o sea, varias vasijas y demás que estaban muy relacionadas con la parte de las mujeres y otras explícitamente con la sexualidad y temas que a lo mejor te podrían interesar y eran vasijas originales. Eso me llamó mucho la atención, por eso no me la perdí. También a lo mejor pensando en lo que te decía la maestra Meli del recuento de otras mujeres a partir de la historia, pensé en el caso de los textos de Sor Juana, específicamente de Respuesta a Sor Filotea, en el que Sor Juana hace una cronología del pensamiento filosófico histórico de las mujeres y hace mención a las griegas, desde Hipatia, bueno, antes de Hipatia Alejandría, y como las ideas de las mujeres, o sea, es un gran recuento genealógico de pensamiento de mujeres desde la antigüedad hasta sus días de Sor Juana. Y en el caso del matrimonio, yo pensaba, cuando tú estabas hablando justamente de esta unión o de la conformación de las polis, también en el caso de los estudios de Genaro García, un historiador que la misma Carmen Ramos lo llama como el primer historiador feminista en México, del tiempo del Porfiriato, un abogado bueno, estudioso de las leyes, que en el siglo XIX publicó su tesis sobre el matrimonio y cómo las mujeres siempre estaban dominadas a partir de este contrato legal. Entonces, la idea de Genaro García es que justamente se empata mucho con lo que tú estás diciendo, porque García menciona que a partir del matrimonio es que se conforman los estados-nación y que él se apoya en diferentes pues, historiadores, filósofos y sobre todo en torno a la legislación, sobre todo citando a Engels y a otros anteriores a Genaro García. Y otra cosa que se asemeja mucho a lo que tú dices en su tesis, Genaro García dice que la diferencia de estatus, es decir, entre hombres y mujeres, permite justamente el desarrollo de la legislación en los estados. Entonces, digamos, jurídicamente es un pensamiento muy similar a lo que estás presentando y anterior, ¿no? Entonces, sería interesante a lo mejor ir leyendo eso para comparar los pensamientos en torno a la legislación. Y pues muchas felicidades. Muchas gracias, Sheila. Perdón. Tengo más comentarios para ti, Alejandra. Mira, nos comenta la maestra Fabiola Sevilla. Ay, ya se me perdió. Aquí está. Dice, felicidades, Alejandra Justo. Creo que Gail Rubín podría abonar pistas en tu centro de investigaciones interdisciplinarias en ciencias y humanidades. Alex Kapp comenta, gracias, licenciada Alejandra Justo, por compartir estos temas. Juan Pablo Torres Cázares comenta, me parece excelente que aquí en América se hagan estudios de este tipo. La perspectiva latinoamericana definitivamente brinda una renovación a temas que podrían parecer definidos, entre comillas, como la historia griega antigua.
Ari Onofre comenta, felicidades Alejandra Justo, qué importante conocer la historia del matrimonio como parte de la formación de las ciudades-estado, pero desde una perspectiva, visión feminista. Bueno, pues son todos los comentarios, Alejandra, ahora sí te escuchamos nuevamente para si gustas hacer un comentario final. Claro que sí, muchísimas gracias. De verdad, agradezco mucho la participación que tuve en este seminario. Lo que yo buscaba era tener una lectura más crítica justo desde la historia feminista para fortalecer esa parte de mis estudios. Es a lo que me quiero dedicar, es mi línea principal de investigación y me enriquece mucho haber formado parte de este seminario. Les agradezco mucho. Gracias, Alejandra. Bueno, pues ahora quisiera presentar a nuestra siguiente ponente, quien es la maestra Mariana da Silva Rodríguez de Lima. Ella nos acompaña desde la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Voy a permitir leerme su síntesis curricular. Ella es licenciada en Historia por la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Tiene una maestría en Historia por esa misma universidad, habiendo defendido la disertación titulada La fe en la arena pública, luchas simbólicas y representaciones sociales en el discurso político de los periódicos Impresa Evangélica y O Apostolo en la década de 1860, y siendo contemplada durante el curso de maestría con una beca de la Fundación Carlos Chagas Filo de apoyo a la investigación del Estado de Río de Janeiro. Actualmente es estudiante del doctorado en Historia en el programa de posgrado en Historia de la UREF y becaria de la Coordinación de Perfeccionamiento del Personal de Nivel Superior, CAPES. Su investigación doctoral se centra en el misionarismo presbiteriano estadounidense en Brasil y se centra en la participación femenina en las publicaciones periódicas misioneras en el periodo de 1870 a 1905. Está interesada en historia política renovada, historia cultural, religión y política en el Imperio brasileño y la Primera República, prensa religiosa, historia de las mujeres y mujeres en el protestantismo presbiteriano. Su publicación más reciente es el texto La instrucción femenina desde la perspectiva protestante, las propuestas del periódico Imprensa Evangélica 1886, publicado en los anales del cuarto coloquio de género e investigación histórica de UNICEF. Esta mañana nos va a presentar el trabajo. Bueno, está en portugués el título, perdón, no hablo portugués, pero lo leeré textualmente. En terra estrangeira, escritas femeninas en misiones protestantes en debate 1870-1905. Adelante, maestra, la escuchamos con atención. Vocês me escutam bem? Sim. Tá certo. Bom, eu não falo espanhol, então vou apresentar em português e vou responder as perguntas posteriormente em português ou em inglês, caso seja necessário. Tudo certo? Ok. Bom, o texto que eu vou apresentar aqui hoje, né, ele é bem introdutório acerca da minha pesquisa. Trata sobre alguns aspectos bem iniciais sobre essa investigação que eu estou dando andamento, sobre essas escritas femininas em jornais periódicos missionários. Primeiramente, eu vou fazer uma contextualização sobre como era a conjuntura política e a conjuntura política do Brasil nesse momento, da década de 1870 até 1905. E depois vou fazer alguns comentários sobre essa participação das mulheres nessa imprensa presbiteriana. Bom, o século XIX no Brasil ele foi um período de muitas mudanças. O Brasil ele se torna um estado independente em 1822 e no final do século XIX o Brasil se torna uma república em 1889. Bom, majoritariamente durante esse
momento em que o Brasil era um império, né? Ele era uma monarquia. Ele tinha uma religião oficial que era o catolicismo, e isso estava justamente estabelecido desde a Constituição de 1824, no seu artigo 5º, de que o catolicismo ele ia continuar sendo a religião oficial do império, mas que facultava ali às outras religiões acatólicas o seu culto, que podia ser celebrado desde que o templo, né, a construção em que esses cultos eram celebrados não tivesse uma aparência exterior de templo. Bom, a gente tem a entrada de imigrantes protestantes no Brasil desde antes dele se tornar um estado independente. A partir ali de 1810, a gente já tem a entrada de alguns ingleses, alemães, suecos e até estadunidenses protestantes no Brasil. E depois vai continuando essa entrada desses imigrantes protestantes que viviam ali a sua fé conforme as leis, a legislação ali em voga. Então, eles conseguiam praticar a sua religião, mas com muitas restrições em questão de cidadania nesses termos. Bom, e aí a gente tem esse protestantismo vindo aqui para o Brasil a partir da entrada desses imigrantes, e dentro desse grupo de imigrantes a gente vai ter também o início da entrada de alguns missionários. A primeira empresa missionária a chegar no Brasil é metodista, que vem dos Estados Unidos, ali na década de 1830, só que eles não conseguem se estabelecer ali por muito tempo, devido a algumas dificuldades financeiras relacionadas à igreja que mantinha eles aqui no Brasil, e aí essa missão metodista teve que ser dissolvida, e aí, na década de 1840, essa iniciativa protestante, missionária, metodista, ela se esvanece. Na década de 50, a gente tem a entrada das missões congregacionais a partir da vinda do Robert Reid Kelly, que era um missionário independente, congregacional, e aí ele consegue se estabelecer na década de 50 no Rio de Janeiro, funda a igreja, e ele já vinha fugido da Ilha da Madeira por motivos de perseguição religiosa, aí ele se estabelece no Brasil. Ainda no final da década de 1850, a gente tem a entrada do presbiterianismo, com a chegada do Ashbel Green Simonton, em 1859, e o trabalho das missões presbiterianas, elas vão se dando ali na década de 1860. Então, em 1862, eles fundam uma igreja no Rio de Janeiro, e eles vão conseguindo se estabelecer aqui no Brasil, né? Só que as missões presbiterianas, elas têm duas frentes, porque o presbiterianismo nos Estados Unidos, e essas missões que se estabeleciam aqui, elas vinham dos Estados Unidos. A Igreja Presbiteriana nos Estados Unidos, ela tem um cisma e se divide entre a Igreja do Norte e a Igreja do Sul, devido à Guerra Civil. Então, o Ashbel Green Simonton, ele era um missionário da Igreja do Norte. E aí, em 1869, a gente tem a entrada dos missionários da Igreja do Sul, ali na figura dos missionários Edward Lane e George Morton, que eles vão se estabelecer em Campinas, em São Paulo. Ainda no século XIX, mais na década de 70, a gente tem a entrada dos batistas e o retorno dos metodistas. E em 1889, a gente tem a entrada dos missionários episcopais que vão se estabelecer no sul do Brasil. Bom, então o século XIX no Brasil, ele é um momento de grande florescimento dessas vertentes protestantes no seu território. A gente vai ter uma miscelânea de denominações protestantes no Brasil, claro que eles vão ter ali em menor número, mas entre essas vertentes protestantes, a que mais conseguiu se expandir foi justamente a presbiteriana, que ao final do século XIX, ela foi a que conseguiu se expandir mais em números de igreja, em números de missionários e de obras socioculturais, como estabelecimento de escolas e outras questões. Bom, e eles também vão ter um uso muito, muito forte da imprensa, então eles vão criar vários jornais para difundir os seus credos e doutrinas religiosas.
e aí eles vão conseguindo se estabelecer. Juntamente com esses missionários, a gente também tem a vinda de missionárias a partir da década de 1870. Na verdade, a primeira missionária é a Mary Parker Descombe, que se estabelece no Brasil em 1869. Mas a partir da década de 1870, a gente tem uma entrada maior dessas mulheres aqui no Brasil, dessas mulheres missionárias. Bom, e aí a gente consegue mapear uma atividade dessas mulheres enquanto correspondentes em 6 jornais, que é o The Foreign Missionary, The Missionary, Woman's Work for Woman, o Children's Work for Children, The Church at Home and Abroad e o Brazilian Missions. E aí, nesse conjunto de periódicos, a gente consegue encontrar escritos de mulheres, em alguns em maior quantidade, como no Women's Work for Woman, justamente por ser um periódico voltado para o público feminino, em outros em menor quantidade. Bom, depois desse panorama inicial, eu gostaria de entrar um pouco nas particularidades do estabelecimento das missões presbiterianas no Brasil, como elas foram as que mais se expandiram, então ela vai se ramificando esse final do século XIX em em muitas questões. Mas para isso eu gostaria de primeiro falar um pouco sobre a dinâmica das transferências culturais, que é um conceito da história cultural que eu utilizo na minha pesquisa para entender essa dinâmica missionária, dessas trocas culturais. Bom, e aí eu enxergo esse movimento das missões como um fenômeno de transferência cultural, na medida em que essa noção de transferência cultural ela é muito interessante para a gente estudar os movimentos de ideia da circulação de saberes e práticas entre dois espaços culturais diferentes, que podem ser espaços nacionais diferentes, como, por exemplo, o espaço estadunidense e o espaço brasileiro, uma vez que a gente tem essa troca dessas culturas, né? Bom, e aí a gente tem as transferências culturais, mas para que haja essas transferências culturais é necessário que hajam os mediadores culturais. E aí os mediadores, eles podem ser indivíduos ou um grupo, como uma congregação missionária, que é o caso estudado aqui, e essas mediações culturais, elas podem ser voluntárias ou involuntárias, inconscientes. Mas no caso, quando a gente estuda as missões, são mediações culturais voluntárias. Eles realmente tinham ali esse propósito de transmitir essa cultura religiosa deles protestante. Bom, e aí eu coloco esses missionários e missionárias que atuam aqui no Brasil como mediadores culturais e que, a partir da interação desses missionários e missionárias com a população brasileira, com a qual eles vão tendo ali contato nas igrejas, nos movimentos de evangelização que eles vão ali dando continuidade, eles vão forjando esse processo de transferência cultural, em que a gente tem uma mistura da cultura brasileira com essa cultura protestante estadunidense, vinda ali com esses missionários e missionárias. E aí, do encontro dessas duas culturas, a gente pode aventar uma possibilidade de perceber nesse processo a construção de uma cultura protestante brasileira. Bom, e aí, para as mediações culturais conseguirem terem seu espaço, a gente também precisa adotar a noção de centro, que aí são, a partir desses lugares que podem ser não somente localidades físicas, mas também locais simbólicos, a gente pode entender como que essas transferências culturais vão ocorrendo ali no cotidiano dessas vivências. Bom, e aí eu enumerei alguns centros, como os centros eclesiásticos, como as igrejas e os ambientes de ensino, centros de educação, como as escolas e os colégios que as missões protestantes vão estabelecer no Brasil, centros de imprensa e literatura religiosa, como todos esses periódicos que eles vão ter aqui no Brasil, e também fora no Brasil, como é o caso dos periódicos missionários, e também centros de sociabilidade, que no decorrer do tempo, essas missões vão estabelecendo alguns grupos dentro da igreja para fomentar a sociabilidade dos seus fiéis, como, por exemplo, a Sociedade Auxiliadora de Senhoras, que era um grupo voltado para as mulheres, a gente vai ter um grupo voltado para crianças, enfim, outros grupos dentro da igreja para fomentar essa sociabilidade. Bom, decorrido disso, eu gostaria de
esclarecer um pouco a peculiaridade, algumas características do protestantismo presbiteriano. Bom, o protestantismo presbiteriano, ele tem ali um pouco da sua origem ainda no movimento da Reforma Protestante, no século XVI, mais na figura do John Knox, que, influenciado pelas ideias religiosas do João Calvino, Calvino que foi um reformador de segunda geração, e aí o John Knox vai estabelecer o que se tem como a primeira igreja presbiteriana ali na Escócia. Essas ideias calvinistas, elas também vão encontrar acolhida entre os puritanos da Inglaterra e também vão fazer parte desse movimento de alguma maneira. Bom, e aí, com o movimento da colonização da América do Norte, a gente vai tendo a entrada do presbiterianismo no território que veio a se tornar os Estados Unidos, de onde vão vir esses missionários. Bom, e aí, desse movimento da colonização, a gente vai tendo um estabelecimento não só do presbiterianismo nos Estados Unidos, mas de outras vertentes protestantes também, que vinham não só ali da Inglaterra, mas de outros países europeus que vão colonizar os Estados Unidos. Bom, depois, com a independência dos Estados Unidos, a gente vai ter os movimentos ali de avivamentos. O primeiro grande avivamento que ali vai ser registrado ali durante o século XVIII, ele vai surgir ali ele surge antes da Guerra de Independência, e com a Guerra de Independência a gente vai ter o enfraquecimento desse movimento do grande primeiro avivamento, que vai decorrer ali no século XVIII. E depois do primeiro grande avivamento, a gente tem o segundo grande avivamento, despertamento, que é ali do século XIX e vai até meados do século XIX. E no bojo desse movimento do segundo avivamento, a gente vai ter o fortalecimento das iniciativas missionárias nos Estados Unidos. E aí, nesse momento, vai ter a criação dessas agências e também um apelo muito forte entre os protestantes estadunidenses para a realização dessas missões. E aí, no bojo desse movimento, a gente tem a chegada desses missionários aqui no Brasil, que vinham um pouco com esse imaginário desses avivamentos ali dos Estados Unidos. Bom, conforme eu disse anteriormente, o estabelecimento do presbiterianismo, ele chega aqui no Brasil em 1859, com Ashbel Green Simonton. Na década de 60, ele vai começando a se estabelecer. Nas décadas de 70 e 80, vai tendo uma expansão maior para outras regiões do Brasil. Na década de 80, tem a fundação do Sínodo, o momento em que a Igreja Presbiteriana do Brasil consegue se emancipar da jurisdição estadunidense. E na década de 90 vai ter o estopim das crises ali no presbiterianismo, a ponto que em 1903 a gente tem o cisma, que vai dividir a Igreja Presbiteriana entre a Igreja Presbiteriana do Brasil e a Igreja Presbiteriana Independente. Bom, e aí, depois de toda essa contextualização, eu gostaria de entrar um pouco no aspecto mais sociocultural, como que os presbiterianos contribuíram ou se fizeram presente na cultura brasileira. Bom, eles tinham uma ênfase muito grande na questão da educação, tanto que tinham dois grandes projetos educacionais com os colégios e com as escolas paroquiais, que eram iniciativas ali voltadas para fornecer uma educação para a população brasileira. E também a imprensa, que vai ser que vai ter uma grande atenção por parte deles. Então, tanto que no discurso do Ashbel Green Simonton, em 1867, um discurso que ele leu no presbitério do Rio de Janeiro, esse discurso chamado Os Meios Necessários e Próprios para Plantar o Reino de Jesus Cristo no Brasil, ele vai enfatizar muito esse papel que a imprensa tinha nesse processo de evangelização da população brasileira, que tinha ali, que era o objetivo das missões presbiterianas no Brasil. Bom, além disso, eles vão estabelecer os jornais. O primeiro jornal é a Imprensa Evangélica, que foi criado em 1864. Também vai ter o jornal O Puritano, que ele vai ser criado mais no final do século XIX, em 1889, se eu não me engano.
e eles vão criar outros periódicos mais efêmeros, menores, enfim. Nesses periódicos, a gente encontra pouquíssimos textos de autoria feminina no Imprensa Evangélica e no Puritano, que são os principais desse século XIX. E aí, isso acende algumas hipóteses para se pensar por que essa ausência de escritos femininos nessa imprensa, uma vez que a imprensa era um meio primordial para o andamento das missões. Então, entre algumas possibilidades, a gente consegue pensar que talvez essa ausência das mulheres talvez tenha sido motivada pelo caráter patriarcal da esfera pública, como coloca o Habermas, mas também talvez tenha sido alguma estratégia das lideranças masculinas de que essas mulheres não sofressem nenhum tipo de retaliação, nenhum tipo de difamação, devido a uma possível entrada mais incisiva delas na imprensa. Mas, na medida que a gente não encontra muitos escritos femininos nessa imprensa nacional presbiteriana, a gente consegue mapear alguns desses escritos na imprensa estrangeira, na imprensa missionária, nesses periódicos voltados para a divulgação das missões da igreja, que eram publicados, a maioria mensalmente, nos Estados Unidos. E aí, desses, eu escolhi 6 para focar na minha pesquisa, e como eu já tinha mencionado, o The Foreign Missionary, o The Missionary, Women's Work for Women, Children's Work for Children, The Church at Home and Abroad e o Brazilian Missions. Brazilian Missions totalmente focado nas missões daqui do Brasil. Bom, e aí desses periódicos, eles tinham algumas funções, esses periódicos missionários, como eles visavam divulgar o desenvolvimento dos trabalhos missionários, também auxiliar no reconhecimento dessas áreas de missão, na medida em que esses periódicos eles vão dar como se fosse o feedback dessas missões, então eles vão informar como que as missões estão sendo desenvolvidas, os desafios que eles vão encontrando ali, descrever muito do cotidiano ali das missões. E aí eles também tinham uma função de manter o vínculo desses missionários em terras estrangeiras, com a sua pátria, que era os Estados Unidos, e também essa função de fomentar o financiamento, tanto em termos financeiros, na medida em que os leitores desses periódicos fizessem doações para a manutenção das igrejas, tanto com recursos humanos, né? Na medida em que algumas pessoas lendo ali se inspirassem e também quisessem se tornar missionários. Bom, esses periódicos, perdão, também auxiliavam as missões a conhecerem as áreas geográficas em que eles estavam se estabelecendo. Bom, em relação a como que eu estou tendo acesso a essa documentação, no momento eu tenho acesso a ela via internet, principalmente a partir da plataforma HatTrust da Universidade de Michigan e da Biblioteca Digital do Seminário Teológico de Princeton. Bom, essa documentação, eu não tenho ela completa, alguns, como o Women's Work for Women, ele está quase completo, acho que faltam algumas poucas edições, mas basicamente eu tenho acesso a essa documentação a partir desses acervos digitais. Então, do The Foreign Missionary, eu tenho acesso a algumas edições de 1870, 1871, 1880, 81, 85 e 86. Do The Missionary, eu tenho acesso a alguns de 1889 e 1890. Women's Work for Women, basicamente completo, entre 1870 e 1905. Children's Work for Children, de 1876 a 77, e algumas edições de 1888. O The Church at Home and Abroad, de 1887 a 1898, e o Brazilian Missions, de 1888, e 1890 e 1891. Então, ainda é um corpus documental um tanto quanto fragmentado, eu reconheço isso, e tenho buscado encontrar essa documentação em outros acervos,
a partir de entrando em contato com alguns outros acervos, enfim. Bom, nesse agora eu queria falar um pouquinho sobre cada periódico, cada um desses seis. Então, o The Foreign Missionary, ele era o periódico das missões da Igreja do Norte. Ele deixou de circular em 1886, e aí é quando ele é substituído pelo The Church at Home and Abroad, que foi publicado entre 1887 e 1898, e aí ele foi substituído pelo Assembly Herald. O periódico The Missionary era o periódico das missões da Igreja do Sul, foi criado pelo reverendo D.C. Rankin, e ele circulou até 1911. O Woman's Work for Woman, ele foi criado em 1871 e, segundo o edital da primeira edição dele, ele tinha o objetivo de registrar o trabalho das mulheres missionárias, e essas mulheres eram definidas como, abre aspas, as queridas saídas de nós para viver por aqueles que não conhecem o caminho da vida, fecha aspas. Então, essas mulheres eram vistas ali como propagadoras do evangelho, que estavam ali atuando em terras consideradas incivilizadas de alguma forma por esse grupo protestante. E esse periódico ele mudou de nome algumas vezes. Então ele se depois, num determinado momento, ele passa a ser chamado de Women's Work for Women and Our Mission Field. E depois, acho que já no começo do século XIX, do século XX, ele adota o título de Women's Work. O Children's Work for Children, ele era um periódico voltado para um público juvenil e infantil, mas também com esse foco nas missões. E o Brazilian Missions, ele era um boletim mensal, editado pelo Horace Lane e pelo D.C. McLaren, que tinha o objetivo ali de divulgar essas missões que eram feitas aqui no Brasil, não só as presbiterianas, mas também de outras denominações. Também tem alguns escritos de missionários metodistas nesse periódico. Bom, nesse corpus documental ao qual eu tenho acesso no momento, eu consegui mapear 39 mulheres correspondentes, que são a Adelaide Molina, a Diela Houston Lennington, Agnes Woodson Morton Boyle, Anna Van Vetten Bigelow Rogers, Ariana Henderson, Belly McPherson, Charlotte Kemper, Clara Emily Hull, F. Lennington, Elizabeth Hibler Day Howell, Elizabeth Williamson, Ellen Law, Elmira Cole, Elsa Corey, Emma Mitchell, Eulália Rosa Câmara da Gama, Florence Bixler, Jenny Haslett, Josephine Bickerstaff, Julia Chamberlain, Kate Bias, Kezia Brevard Gaston Colby, Laura Chamberlain, Lillian Martin Finlay, Margaret Scott, Mary Ann Annesley Chamberlain, Mary Christine Chamberlain, Mary Hodge Wardlow, Mary Parker Descombe, Minnie Baxter, Nancy Houston, Nanny Blackford, Ora Kyle, Palmira de Cerqueira Leite, Phoebe Thomas, Rebecca Land, Sofia Amanda Dale e Verlinda Eva da Gama. Então, essas 39 mulheres publicaram escritos em algum momento nesses 6 periódicos de alguma forma. Como eu tinha falado, onde eu encontro mais escritos femininos é no Woman's Work for Women, nos periódicos voltados das missões, como The Foreign Missionary e no The Missionary, são poucos, apesar que no The Missionary tem até uma frequência maior de escritos femininos em comparação com o The Foreign Missionary. E a partir da leitura de uma obra, que é Os Pioneiros Presbiterianos no Brasil, 1859 a 1900, Missionários, Pastores e Leigos do século XIX, que ele é como se fosse um dicionário biográfico de figuras importantes no presbiterianismo, eu pude perceber que a maioria dessas mulheres elas estavam ligadas aos trabalhos educacionais, que eram subvencionados, já estou terminando, subvencionados pelas igrejas, e também também elas eram esposas de pastores. Bom, então essa documentação ela se mostra ali com bastante potencialidade para os estudos sobre história das mulheres, história da imprensa, história do protestantismo no Brasil, na medida em que ele permite com que a gente conheça, a partir do olhar feminino, esse panorama religioso ali da época.
também contribui bastante em relação ao estudo sobre a atividade dos correspondentes na história da imprensa, que é um campo que a gente ainda não tem muitos estudos no Brasil sobre essa atividade dos correspondentes na imprensa. E gostaria de finalizar a minha apresentação por aqui. Agradeço pela oportunidade. Gracias, Mariana. Pues quisiera darle la palabra enseguida a la doctora Hilda Monraz, quien va a hacer los comentarios de este trabajo. Ella es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Historia por el CIESAS Occidente, maestra en Estudios de Género por el Colegio de México y licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara. Es especialista en historia de mujeres, historia de género e historia del feminismo en México y Estados Unidos. Ha trabajado temas dentro de la historia del catolicismo en México y particularmente en Guadalajara, casi siempre relacionado con las mujeres. Tiene además líneas de investigación sobre la memoria, la historia del cine y la teología feminista. Ha publicado sobre historia de Zapopan, historia de la educación y sus últimos trabajos son relacionados con las biografías de mujeres con base en su tesis doctoral que fue sobre Misbel, 1907-2008. Actualmente realiza su postdoctorado aquí en el Colegio Jalisco y bueno, coordinamos juntas este seminario y produce el podcast Hilanderia de lo Social. Gracias, Hilda. Pues recordando, tienes hasta 15 minutos para tus comentarios. Te escuchamos. Sí. Gracias. Congratulations to Mariana. Voy a hablar en español, pero te voy a mandar mis comentarios en español y en inglés para que puedan ser mejores para ti. Pode fazer só em espanhol, se você achar melhor. Consigo entender em espanhol. ¿Español está bien? Sí. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en primer lugar, quiero felicitar a la ponente por su texto, ya que es un tema muy interesante, con abordajes innovadores y que clarifican la historia no solo de Brasil, sino también de un entramado internacional con Estados Unidos y Europa. Yo no me especializo en historia de Brasil, pero conozco parte de la historia de los Estados Unidos, particularmente el siglo XIX y XX, y sobre las mujeres. Así que mis comentarios serán más bien preguntas abiertas para enriquecer la investigación de Mariana. Entiendo que es parte de su avance de tesis doctoral, por lo que también encaminaré mis sugerencias en ese contexto, lo que pueda servirle para su recorrido investigativo en el grado de doctorado. Primero, ¿por qué elegir este tema y desde dónde se aborda? La postura personal puede ayudarnos a entender la parte epistemológica de la tesis. Fue una gran experiencia leer y aprender sobre las relaciones internacionales entre Estados Unidos y Brasil en el siglo XIX. Es siempre gratificante reflexionar sobre estos temas que se pueden comparar con las experiencias en México, que van muy a la par en aspectos cronológicos y culturales. Por ejemplo, pues al mismo tiempo que mencionas a las misiones protestantes en Brasil, pasó algo muy similar en Guadalajara, particularmente con mujeres protestantes, especialmente eran metodistas, las que llegaron a Guadalajara en el siglo XIX a poner algunas escuelas. Por ejemplo, la que sigue en pie es el Instituto Colón, que es justamente del siglo XIX, y las primeras, o sea, las fundadoras eran mujeres protestantes. El caso en México es distinto en el sentido de que las misiones protestantes, muchas de ellas fueron expulsadas en el siglo XX y regresaron posteriormente. En ese sentido, me gustaría poner un análisis más profundo en los conceptos utilizados según su contexto histórico. Por ejemplo, la alusión de la extranjería o de la extranjera o la extranjería es un término que debe situarse y entenderse desde la época y el contexto político. Me pregunto si el hecho de ser extranjera estará relacionado con la percepción de la misionera y por lo tanto de la otredad.
En términos antropológicos, estos conceptos tienen cargas políticas y culturales muy definidas. De hecho, en varias partes de la lectura de este texto pensé en los análisis anticoloniales o decoloniales que develan una estructura de poder jerarquizante en la que los colonizadores imponen sus creencias y sistemas de vida. Tal cual en América Latina pasó con los españoles y portugueses, pero que puede verse repetido con los misioneros, tanto católicos como protestantes. Menciona a dos traductoras, eso no lo entendí, María Guillermina Lureiro de Andrade y los textos de Alejandrina Teixeira de Silva Braga. Mi pregunta es, ¿qué papel juega el trabajo de las traducciones en los periódicos encontrados? ¿Cómo se traducen? Para el caso del siglo XX, en México, por ejemplo, están las españolas que trabajaron en las traducciones de textos europeos. Ellas eran refugiadas de la Guerra Civil Española y en la mayoría de sus casos se les dio el crédito de sus traducciones a sus esposos, intelectuales también refugiados. De ahí que surgiera, por ejemplo, la Casa España, que se convirtió en el Colegio de México. Menciona que muchas misioneras eran esposas de misioneros. ¿Cómo es la visión de estas mujeres o la percepción que se tiene de ellas? No sé si el hecho de que no se encuentren a tantas mujeres en los periódicos obedezca a que ellas no escribieron o a que se les diera el crédito a los hombres. Constantemente hay alusiones a la cultura brasileña y si lo vemos con ojos estrictos, apenas llevaban unas décadas de la independencia del país. Caso muy semejante con México. 1821, el caso de la consumación de México, de la independencia de México, y 1822 de Brasil. ¿Es posible hablar de una cultura nacional, de identidades, de formas incipientes de la misma? ¿Qué papel jugaron las mujeres en estos procesos? Hasta el apartado Las potencialidades de la escritura femenina, mujeres presbiterianas, corresponsales y revistas misioneras, fin del título, es que realmente habla de las mujeres. En una división matemática sería más de la mitad del texto de solo contexto. Para una tesis podría ser el espacio de 1 o 2 capítulos, a lo mucho, pero no más de la mitad de la misma. En un artículo debería ser mucho menos y enfocarse en el tema de las mujeres propiamente. Justamente creo que falta el análisis profundo del papel de las escritoras, traductoras, de lo que dejaron escrito, de lo que se escribió o percibió sobre ellas. En el libro que publicamos en este seminario de redes femeninas en la historia y estudios de género en el Colegio de Jalisco, fue muy útil emplear el término redes desde las visiones históricas y sociológicas para explicar los hilos que tejieron algunas mujeres con otras en procesos nacionales y transnacionales. Puede leer el libro y darse ideas sobre estos análisis. Hasta habla de las publicaciones a las que tiene acceso, por ejemplo, las que mencionó, la misión anticipada, la misión, el trabajo de la mujer, el trabajo de los niños, la iglesia en el hogar y en el extranjero y las misiones brasileñas, todos en inglés. ¿Es posible revisarlas en físico? Es mi pregunta. ¿Cuáles de ellas fueron escritas por mujeres? Porque mencionas sobre la editorial de los primeros 2 periódicos que eran de hombres y no sé si la editorial de, por ejemplo, el trabajo de la mujer sea de mujeres. Funcionaría que las catalogara según los intereses de la investigación y con base en eso pudiera seleccionar algunas. Para mí, por ejemplo, sería una sugerencia que solo eligieras 3 o 4 periódicos, porque son muchos, y a lo mejor nada más pocos para hacer un análisis más exhaustivo. En el caso que te mencionaba, Women's Work for Women, ¿quién lo fundó? Menciona que estaba dirigido a las mujeres, pero que recibía participación de hombres. ¿Por qué fue esto? Mi sugerencia es que puede dedicarse a un solo periódico incluso para analizarlo y ponerlo como ejemplo en el entramado del tema más amplio de la actividad protestante y del trabajo de las misioneras. Se renombró Women's Work for Women en Our Mission Field
después a Women's Work. ¿A qué se debieron estos cambios? Según la historiadora Susie Porter, estas alusiones a trabajo como concepto tienen que ver con la construcción de clases medias, y puede ser que estos cambios se relacionen con la actividad de las mujeres de finales del siglo XIX hacia el siglo XX, cuando se ven de manera más notoria. Mencionó a 39 mujeres corresponsales o que participaron de alguna manera en los textos que está analizando. Algunas de ellas comparten apellidos, por ejemplo, el repetitivo Chamberlain. No sé si están relacionadas, si son familia o si vienen del mismo origen. Creo que también es un apellido de origen, obviamente, británico. Entonces, tal vez rastrear a cada una de ellas nos daría luces sobre sus orígenes, sus trayectorias, las redes que tejieron entre diferentes lugares y con diferentes personas, también pensando que así podemos entender, a través de lo individual, podemos entender un espacio más general. Y bueno, hay muchas fuentes en Internet para encontrar esas trayectorias, como la misma página de una religión también cristiana que tiene todo este entramado documental que tú puedes consultar en cualquier parte del mundo. El ámbito transnacional es un campo abierto a las posibilidades. Es preciso acotar los términos de acuerdo con las políticas de migración que existieron entre Estados Unidos y Brasil, así como los entramados en torno a lo religioso y de ambas naciones. Incluso aquí pensé, desde la perspectiva de la historia de las religiones, esas temporalidades tienen sus propias dinámicas, ¿no? O sea, lo que tú mencionas, que yo aprendí de los presbiterianos, es que fundaron sus presbiterios, fundaron sus misiones, y con base en esas fechas probablemente puedas tú volver a poner puntos iniciales y finales de tu tesis. No como en el entramado de Brasil o de Estados Unidos, sino propiamente de las misiones, y entenderlo eso desde la perspectiva de la historia de las religiones. Resalta que lo que se puede leer de las contribuciones de las mujeres en estos periódicos es que escribían desde la cotidianidad y desde su experiencia, temas que pueden ser más poderosos para las misiones religiosas e incluso con más fuerza tanto para conversiones como para darle continuidad a los procesos de formación de comunidades protestantes. Otro término teórico y metodológico que puede ser útil es el de la autobiografía, porque tú mencionas a la autobiografía. Pues como lo menciona Philippe Lejeune, sugiero que leas este teórico. Él dice que la autobiografía y el diario son dos prácticas y dos formas opuestas y complementarias al mismo tiempo. Lo ideal sería combinarlas. Bueno, el texto de Philippe Lejeune, bueno, tiene varios, pero el que estoy citando es The Autobiographical Pact, en su libro On Autobiography, Teoría y Historia de la Literatura. Este teórico pues ha abordado diferentes conceptos que se relacionan mucho con lo que estás estudiando. En este caso no es un diario personal, pero sí son publicaciones periódicas que abordan temas personales. En ese sentido, a lo mejor estaría interesante si estás abordando desde un marco conceptual en lo extranjero, en inglés, porque se llaman igual el periódico. Este periódico que mencionas es The Foreign Missionary. Entonces, justamente este concepto podría ser el hilo conductor de tu análisis, ¿no? ¿Cómo se ve lo extranjero desde el punto de vista protestante, presbiteriano, en Brasil, pero situado en Estados Unidos, y esa relación así internacional que puede iluminar ese contexto? Personalmente, yo vería más a estas mujeres no tanto como las transmisoras o las transformadoras, sino como agentes de cambio. Ese concepto a mí me sirvió mucho en mi tesis doctoral para entender cómo algunas mujeres son negociadoras, porque no nada más imponen, no imponen una ideología, una religión, una forma de espiritualidad, una forma de vida,
sino que negocian, o sea, tienen esa parte de tener una cultura y aprender de la otra y fusionar. Eso también explicaría la conformación de la identidad brasileña, probablemente. Como agentes de cambio, change agent, lo que dice Mary Kay Fong, también otra historiadora estadounidense. Y bueno, finalmente encontré algunos textos que podrían ayudarte a profundizar en el contenido. Por ejemplo, el de Amestoy y Rivera, que habla del descubrimiento protestante de América Latina y el Caribe. Particularmente me gustaría que a lo mejor abordaras desde la historia de Estados Unidos, pero desde el punto de vista de las mujeres, con este libro de Nancy Cott, se llama No Small Courage, A History of Women in the United States, de la editorial de la Universidad de Oxford. También encontré algunos textos en portugués que pueden hablar de el término género, religión y misionarismo. Este es de Eliane da Silva, y ella habla sobre las misiones protestantes a Brasil en el siglo XIX y siglo XX. Así como el libro de María Prado, que habla de América Latina en el siglo XIX, tramas, telas y contextos, y tiene un apartado sobre correspondencia de mujeres en el siglo XIX, particularmente en Brasil. Al final, en la bibliografía hay que separar los textos de fuentes primarias de los de fuentes secundarias y pues justo creo que abordar esta historia de las misioneras protestantes, muy importante para la historia de Brasil, desde la visión feminista, puede complejizar el contexto histórico. Muchas felicidades. Justo a tiempo, tus 15 minutos. Gracias por tus comentarios. Maestra Mariana, ¿gustas hacer un comentario de respuesta? Ok. Bom, muito obrigada pela apreciação crítica e pelos comentários. Vão me ajudar bastante nesse processo que eu estou, ainda bem inicial da pesquisa. Comecei ano passado essa pesquisa. Bom, vou responder aqui conforme que eu consegui anotar. Bom, por que eu escolhi este tema? Eu venho trabalhando com imprensa e protestantismo desde a graduação, do meu trabalho final da graduação, e levei esse tema também para o mestrado e tinha essa inquietação em saber se tinha alguma autoria feminina nesses periódicos. E aí, nos periódicos que eram publicados aqui no Brasil, eu não encontrei muito. Fui encontrar nesses periódicos que eram publicados nos Estados Unidos e aí decidi fazer a pesquisa sobre isso. Tinha entrado com um projeto maior e aí no doutorado e aí depois eu fui afunilando para chegar nessa proposta. Bom, em relação ao conceito de estrangeiro, eu não tinha pensado nessa questão de situar esse conceito de estrangeiro, e vou considerar isso, até porque é um ponto bastante fundamental nessa investigação. Em relação aos escritos da Maria Guilhermina e da Alexandrina. Bom, os escritos da Maria Guilhermina e da Alexandrina, eles estão no jornal Imprensa Evangélica e são poucos. Da Maria Guilhermina, alguns hinos que ela publicou lá e uma tradução. E eu mencionei esses casos para situar como que essa autoria feminina era colocada ali nesses periódicos, como que ela apareceu nesses periódicos. Enfim, e aí depois você perguntou qual a relação dessas esposas de missionários com as missões. Muitas vezes essas mulheres elas vinham como missionárias porque os maridos eram missionários, então elas eram registradas também como missionários. Algumas delas atuaram na parte da educação, ali nas escolas presbiterianas, como a escola americana, enfim, outros colégios, e outras elas davam apoio ali às atividades do marido de alguma forma. Bom, em relação à questão da cultura brasileira, se eu posso afirmar que havia uma cultura brasileira, enfim. Realmente, no começo do século XIX, nesse processo de construção desse Estado imperial, ali em 1822, é muito difícil afirmar.
mas a minha pesquisa ela já se situa mais no final do século XIX, 1800, na década de 1870, e já começa ali e já pega também o começo do século XX. Então, nesse momento, a gente já consegue ver ali algumas características dessa cultura brasileira. Claro que ela é bastante ampla, vai ter várias características, mas a gente já consegue afirmar a existência de uma cultura brasileira. Já está chegando no final do século XIX, a gente já vai ter um movimento de criação de uma história pátria pelo Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, com as narrativas sobre a história do Brasil. Então, a gente vai ter ali esse movimento de afirmação e construção de uma nacionalidade brasileira, mais ali da metade do século XIX, e, enfim, para o final do XIX. Depois você perguntou se era possível ver esses periódicos físicos. Bom, em alguns arquivos nos Estados Unidos, eles têm o físico, mas muitas vezes eles não permitem o acesso a esses exemplares físicos. Então, eles permitem que se consulte o microfilme ou a versão digitalizada desses documentos. O físico mesmo é um pouco difícil deles permitirem o acesso a essa documentação no físico. Você mencionou que talvez fosse melhor reduzir para 3 ou 4 periódicos. Isso é algo que eu ainda estou pensando também. Acho que às vezes é muito, mas às vezes eu acho que é pouco, porque são poucos escritos em determinados periódicos. Então, ainda está em aberto essa questão se eu vou ficar com os 6 periódicos mesmo, ou se eu vou diminuir um pouco, até porque em alguns eu tenho uma dificuldade de encontrar mais exemplares, como o Children's Work for Children, que é um que eu estou com dificuldade de encontrar os exemplares, o The Foreign Missionary também. Então, ainda está um pouco em aberto com quantos periódicos que eu vou levar essa pesquisa. Você mencionou a questão dos sobrenomes repetidos de algumas mulheres, e de fato, algumas eram mãe e filha, como no caso da Mary Ann Chamberlain, que era mãe da Laura Chamberlain. A Eulália Rosa Câmara da Gama era mãe da Verlinda Eva da Gama. Então, em alguns a gente tem esse laço de parentesco. E você mencionou que talvez fosse interessante adentrar um pouco nas trajetórias dessas mulheres. Essa é realmente uma parte da minha pesquisa, que a minha pesquisa eu busco investigar a atuação política dessas mulheres a partir de uma prosopografia, desse estudo das trajetórias dessas mulheres, e aí essa questão dos escritos delas também entram, né? Não só essa parte da prosopografia, mas também mapear como que a mulher é entendida ali dentro do presbiterianismo, e ali conseguir fazer um contraste entre a norma que era divulgada pela igreja e as práticas e a vivência, as trajetórias dessas mulheres. Então, esse estudo das trajetórias é algo que já está previsto na minha pesquisa mesmo. Você perguntou quem é que tinha fundado o Women's Work for Women. Eu ainda não consegui ver essa informação, essa documentação, eu ainda não conseguia me aprofundar mais nela, até porque eu estou vendo, fazendo o levantamento de quantas edições eu consigo de determinado período para conseguir cobrir o recorte temporal que eu estudo, então ainda não consegui me aprofundar no estudo desses periódicos e nas funções deles e nas particularidades de cada um deles, mas esse periódico ele era subvencionado pela Sociedade Missionária Feminina da Igreja do Norte. Em alguns desses textos a gente não consegue ter a autoria, por exemplo, esse edital, esse editorial do primeiro número do Women's Work for Women, ele não tem nenhuma assinatura, então, mas com certeza isso é algo que eu vou ter que pensar sobre a questão da fundação desses periódicos, quem fundou, enfim, mas ele tinha esse apelo bastante para o público feminino. Você mencionou que era interessante também focar as políticas de imigração entre o Brasil e os Estados Unidos. Ainda não consegui adentrar nessa questão, mas é algo que eu tenho que trazer para a pesquisa, uma vez que essas missionárias entravam aqui como imigrantes, de certa forma. Pensar a construção da tese a partir das temporalidades, dos marcos do próprio andamento das missões presbiterianas também é algo a se considerar.
Você também mencionou a questão da autobiografia. O texto do Felipe Lejane eu não cheguei a ler, mas é uma referência que eu já conhecia, de certa forma. E realmente, talvez ele seja uma boa chave para se pensar esse aspecto autobiográfico que essas correspondências vão ter. E também você falou que era interessante pensar como que esse estrangeiro era construído desde o ponto de vista presbiteriano. É algo que eu vou trazer para a minha pesquisa. Você mencionou a questão dos agentes de mudança, dos change agents, que é um conceito que você mencionou. E não sei se eu iria incorporar essa questão. Eu estou tentando trabalhar essa dinâmica entre Brasil e Estados Unidos e essas missões pela chave das transferências culturais e das mediações culturais, que é algo que eu tenho também que me aprofundar melhor para que esse conceito não seja visto de uma forma mecânica ou como uma aculturação, algo assim. E agradeço bastante pelas referências que você me deu dos textos. Os textos da Eliane da Silva eu já conhecia também e são muito interessantes para pensar essa perspectiva do gênero nas missões. Da Maria Prado eu não conhecia, mas, enfim, espero ter respondido tudo e agradeço mais uma vez pelas colocações que foram muito precisas e pela leitura atenta do meu texto. Agradeço muito, obrigada. Gracias, Mariana. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta por parte de las que aquí estamos. En parte no, creo que tampoco en el chat. Bueno, pues estamos ya en la recta final de esta sesión. Quisiera leer unos comentarios finales por parte de Diana Torres. Dice, qué bueno que se hacen estudios sobre estos temas. Felicidades a todas las licenciadas involucradas en este seminario. Su trabajo es importante. Elizabeth Cázares, felicidades, licenciada Alejandra Justo, por ilustrarnos con sus conocimientos en este tema tan interesante sobre el matrimonio y su constitución. Y finalmente, Manuel Gilberto Torres Burgos dice, felicidades, licenciada Alejandra Justo Cabrera, muy interesante tema, abrazos. Y bueno, pues ya con eso nos estamos despidiendo. Antes quisiéramos invitarlas a seguir la siguiente sesión del seminario Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género, que se realizará el viernes 12 de julio y contaremos con la ponencia de la doctora Giselle Macías, quien nos hablará sobre mujeres en empresas familiares. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.